Mis padres me entregaron los papeles de desalojo para mi cumpleaños. Reservamos Bali, puedes encontrar un sofá en alguna parte, se encogió de hombros papá. Mamá añadió, por favor, no hagas un gran problema de esto. Mi hermana sonrió con malicia. Quizás esto te enseñe algunas habilidades para la vida. Me fui sin decir una palabra. En el aeropuerto, llegué con alguien que los dejó pálidos. Cumplí 22 años hace 3 días. Sé lo que estás pensando, 22 años y todavía viviendo en casa. La cosa es que no era un perdedor que vivía en el sótano. Estaba terminando mi maestría en informática mientras trabajaba a tiempo parcial en una startup tecnológica. Había estado ahorrando hasta el último centavo, viviendo frugalmente en casa para graduarme sin deudas y construir una base sólida para mi futuro. Mis padres lo sabían. Siempre habían estado orgullosos de mis logros académicos, o eso creía yo. La mañana de mi cumpleaños comenzó normalmente. Mamá hizo panqueques, papá leyó su periódico, y mi hermana, Emma, desplazaba Instagram mientras se quejaba de su último drama con su novio. Esperaba quizás una pequeña celebración más tarde, nada lujoso, solo tiempo en familia. En cambio, alrededor del mediodía, papá entró en la sala de estar donde estaba revisando el código para mi proyecto de tesis. Dejó un sobremanila sobre mi computadora portátil. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando hacia arriba desde mi pantalla. Notificación de desalojo, dijo con un encogimiento de hombros, como si estuviera hablando del clima. Necesitamos que te vayas antes del viernes. Lo miré, esperando el remate. Es mi cumpleaños, papá. Muy gracioso. No estoy bromeando, chico. Se acomodó en su sillón reclinable, completamente relajado. Tu madre y yo hemos estado hablando. Estamos listos para reclamar nuestro espacio. Reservamos un mes en Bali, saliendo el sábado. Puedes encontrar un sofá en alguna parte. El sobre se sintió pesado en mis manos. Lo abrí para encontrar una notificación de desalojo real, con formato legal. Habían hecho que un abogado redactara esto. ¿Hablas en serio? Mi voz salió plana. Mamá apareció de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Por favor, no hagas un gran problema de esto, dijo con ese tono que usaba cuando quería evitar conflictos. Te criamos para que fueras independiente. Tienes 22 años, ya es hora. Estoy en medio de mi defensa de tesis el próximo mes. Tengo exámenes finales. He estado ayudando con las compras y los servicios públicos, lo cual agradecemos, dije. Pero no estamos dirigiendo un hotel aquí, interrumpió papá. Emma levantó la vista de su teléfono con una sonrisa maliciosa. Quizás esto te enseñe algunas habilidades para la vida. Me mudé a los 19, repliqué. Te mudaste con Brad después de salir con él durante 3 meses, y vuelves aquí cada vez que ustedes dos pelean. Al menos intenté ser independiente, dijo, rodando los ojos. Te has estado escondiendo detrás de la escuela como excusa para evitar el mundo real. Miré a mi familia, personas en las que había confiado, personas que creía que se preocupaban por mí. La crueldad casual de todo eso me golpeó como un golpe físico. Mi cumpleaños. Eligieron mi cumpleaños para esto. Bali debe ser caro, dije en voz baja. La expresión de papá brilló con algo que podría haber sido culpa, pero se recuperó rápidamente. Hemos trabajado duro. Merecemos unas vacaciones, ¿verdad? Cerré mi computadora portátil y me levanté. Me iré el viernes. Fui a mi habitación y comencé a empacar. Mientras doblaba la ropa y empacaba libros, podía oírlos abajo discutiendo reservas de restaurantes para sus vacaciones. Ni una sola vez vino nadie a ver cómo estaba o a reconocer que acababan de dejar a su hijo sin hogar en su cumpleaños. Esa noche, hice una llamada telefónica. Marcus, soy yo. Necesito preguntarte algo, y puede sonar una locura. Marcus Chen había sido mi compañero de cuarto durante la universidad. Habíamos mantenido una estrecha relación incluso después de la graduación, y él se había convertido en una especie de leyenda mientras yo cursaba mi maestría. Marcus había abandonado la universidad en el 3er año para iniciar una empresa que ahora valía alrededor de $50 millones, y Marcus, a los 23 años, era el tipo de prodigio tecnológico que aparecía en Forbes. Más importante aún, era mi amigo,
y había estado intentando reclutarme para su programa de posgrado durante meses. «Sabes que te he estado pidiendo que vengas a trabajar conmigo durante un año», dijo Marcus después de que le expliqué mi situación. «La oferta sigue en pie, puesto de desarrollador senior, salario inicial de 6 cifras, paquete de acciones, ayuda para la reubicación a San Francisco». «¿Cuándo puedes empezar?» «No he terminado mi tesis». «Olvídate de la tesis. Eres brillante, David. Necesito a alguien en quien confíe, y la escuela no puede enseñarte lo que aprendes trabajando conmigo. Además, parece que necesitas un cambio de escenario». Hablamos durante 2 horas. Al final de la llamada, tenía una oferta de trabajo que cambiaría mi vida. Los siguientes 3 días pasaron en un instante, pero déjenme contarles sobre esos 3 días, fueron las 72 horas más transformadoras de mi vida. El miércoles por la noche, después de mi llamada con Marcus, no pude dormir. Seguí reproduciendo la conversación con mis padres, analizando cada palabra, cada expresión. Cuanto más lo pensaba, más enojado me ponía, no la ira caliente y explosiva que esperarías, sino algo frío y calculador. ¿Querían enseñarme sobre el mundo real? Bien. Les mostraría exactamente cómo era el mundo real. Empecé a hacer listas, qué necesitaba hacer, a quién necesitaba llamar, cómo manejar la logística. Pero primero, necesitaba entender exactamente en qué me estaba metiendo con la empresa de Marcus. Pasé la mañana del jueves investigando todo lo que pude encontrar sobre Chain Dynamics. Lo que descubrí me dejó aturdido. Marcus no solo había sido modesto sobre el éxito de la empresa, había sido absolutamente humilde. La empresa tenía 3 contratos importantes con empresas de Fortune 500, recientemente había sido cortejada por Google para su adquisición, que Marcus había rechazado, y se proyectaba que saldría a bolsa en 2 años. Más importante aún, encontré artículos sobre el propio Marcus, el director ejecutivo de 23 años que está revolucionando la ciberseguridad, de desertor a millonario. El viaje imposible de Marcus Chen, ¿por qué los nombres más importantes de Silicon Valley están tratando de reclutar a este joven genio? Leer sobre el éxito de mi antiguo compañero de cuarto se sintió surrealista. Solíamos comer fideos ramen y debatir si podíamos permitirnos dividir una pizza, ahora se lo mencionaba en los mismos artículos que a los titanes tecnológicos con los que solo había soñado con reunirme. ¿Pero la mejor parte? En cada entrevista, Marcus mencionó lo mismo, estaba construyendo su equipo cuidadosamente, buscando personas en las que confiaba implícitamente. Prefiero trabajar con alguien cuyo carácter conozco que con alguien cuyo currículum me impresiona, dijo en un artículo de TechCrunch del mes pasado. Capturé esa cita y la guardé en mi teléfono. El jueves por la tarde, llamé a mi asesor de tesis, la doctora Patterson. Ella había sido mi mentora durante 2 años, y respetaba su opinión más que la de casi nadie. David, ¿estás seguro de esto?, preguntó después de que le expliqué la situación. Estás a 3 meses de defender, a 3 meses de tu maestría. Doctora Patterson, con el debido respeto, ¿qué me va a dar ese título? ¿Un puesto inicial de $60,000 en alguna parte? Tal vez $7,000 si tengo suerte. Marcus ofrece casi el triple de eso, más acciones en una empresa que está a punto de explotar. Guardó silencio por un largo momento. Sabes, en 30 años de enseñanza, he visto muchos estudiantes brillantes. La mayoría de ellos siguen el camino tradicional, título, trabajo, subir la escalera lentamente. ¿Pero cuáles son los que realmente cambian el mundo? Son los que son lo suficientemente valientes como para saltar cuando llega la oportunidad adecuada. Entonces crees que debería hacerlo. Creo que deberías confiar en tus instintos. Y, David, tus padres son tontos. Ese último comentario me sorprendió. La doctora Patterson normalmente era diplomática hasta el extremo. Lo siento, continuó, pero te he visto trabajar durante 2 años. Eres dedicado, brillante y más maduro que estudiantes del doble de tu edad. El hecho de que tus padres hayan elegido tu cumpleaños, para hacer esto me dice todo lo que necesito saber sobre su juicio. Después de colgar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba solo de escapar de la crueldad de mi familia, se trataba de elegir la vida que realmente quería en lugar del camino seguro y predecible que había estado siguiendo. Me retiré de mi programa esa tarde.
El registrador fue sorprendentemente comprensivo. Aparentemente, los estudiantes que se iban por oportunidades excepcionales no eran desconocidos. Incluso aceleró el papeleo para que pudiera enviar mi transcripción al Departamento de Recursos Humanos de Marcus. El jueves por la noche llegó una visita inesperada, mi novia de la escuela secundaria, Jessica. Habíamos seguido siendo amigos después de nuestra ruptura amistosa hace 3 años, y se había enterado a través de amigos mutuos de que me mudaba. No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo, sentada en mi cama casi vacía mientras seguía empacando. Tu propia familia. Yo tampoco, honestamente. Pero David, este tema del trabajo, ¿estás seguro de que no estás simplemente huyendo? Tomar una decisión basada en el enojo, dejé de doblar las camisas y la miré. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si hubieran abordado esto de manera diferente, si me hubieran sentado y tenido una conversación honesta sobre querer su espacio, si me hubieran dado un aviso razonable, si hubieran mostrado aunque sea una pizca de compasión, probablemente me habría quedado en la escuela. Habría encontrado un apartamento cerca, terminado mi título, tomado algún trabajo corporativo seguro. Y ahora me doy cuenta de que tal vez jugar a lo seguro era solo otra forma de esconderme. Marcus ha estado intentando reclutarme durante meses, y seguí diciendo que no porque tenía miedo de dejar la escuela, miedo de fracasar, miedo de correr riesgos. Reanudé el embalaje. Mis padres pensaron que me estaban enseñando sobre las consecuencias, en cambio, me enseñaron que el mayor riesgo es confiar en que otras personas tengan en cuenta tus mejores intereses. Jessica me ayudó a empacar mis libros. Mientras trabajábamos, ella me contó sobre sus propias luchas posteriores a la graduación, las pasantías no remuneradas, las cartas de rechazo, la ansiedad constante por el dinero. «Sabes que daría por una oportunidad como esta», dijo. «Tus padres no tienen idea de lo que te acaban de entregar». La mañana del viernes fue surrealista. Me desperté en mi habitación de la infancia por última vez, rodeado de cajas y maletas. La casa se sentía diferente, ya no como un hogar, sino como un hotel del que me estaba registrando. Podía oír a mi familia moverse abajo, su entusiasmo por el viaje a Bali era palpable. Emma estaba al teléfono con alguien, probablemente Brad, hablando en voz alta sobre lo impaciente que estaba por tomar el sol. Mamá estaba en la cocina tarareando mientras preparaba el desayuno. Papá estaba viendo las noticias, de vez en cuando gritaba actualizaciones sobre el clima en el sudeste asiático. Ninguno de ellos vino a verme. Cargué mi auto metódicamente, haciendo varios viajes. Toda mi vida cabía en 6 cajas, 2 maletas y una mochila, 22 años reducidos a lo que cabía en un Honda Civic. En mi último viaje arriba, me tomé un momento para mirar mi habitación. Las paredes todavía tenían marcas donde habían estado mis carteles, y había un contorno tenue en la alfombra donde había estado mi escritorio. Parecía una escena del crimen, evidencia de que alguien había vivido aquí, pero esa persona ya se había ido. Me encontré pensando en todas las noches que había pasado en esta habitación, estudiando para exámenes, trabajando en proyectos, soñando con mi futuro. Siempre había imaginado que cuando finalmente me mudara, sería una celebración, mis padres ayudándome a cargar cajas, dándome consejos, tal vez poniéndose un poco emocionales por su hijo comenzando su vida adulta. En cambio, me iba como un extraño cuyo contrato de arrendamiento había expirado. Casi me voy sin despedirme, pero algo me hizo detenerme en la puerta de la cocina. Me voy, dije. Mamá levantó la vista de su café, y por un momento, su expresión brilló. Conduce con cuidado, dijo. Y, David, buena suerte con lo que sea esto. Papá no levantó la vista de su periódico. Asegúrate de devolver tu llave. La puse en el mostrador y salí. Mientras me alejaba, vi la casa en mi espejo retrovisor. Parecía más pequeña de lo que recordaba, de alguna manera menos significativa. Me di cuenta de que no sentía nada, ninguna tristeza, ninguna nostalgia, ningún arrepentimiento, solo una extraña sensación de ligereza, como si finalmente fuera libre para convertirme en quien se suponía que debía ser. El viaje al aeropuerto me dio tiempo para pensar en lo que seguía. Marcus lo había organizado todo, mi vuelo, alojamiento temporal, incluso un paquete de bienvenida con información sobre la empresa y la ciudad. Era el tipo de atención cuidadosa a los detalles con la que mi propia familia no se podía molestar. La mañana del viernes, cargué mi maleta en mi auto. Papá estaba en el garaje organizando el equipo de playa para su viaje.
¿Tienes algún lugar a donde ir?, preguntó, sin levantar la vista de su máscara de snorkel. Sí, lo resolví. Bien. La responsabilidad forja el carácter. Casi me río de la ironía. Llegó el sábado, el día de la partida para ambos. Mi vuelo a San Francisco era a las 2 de la tarde, su vuelo a Bali era a las 6 de la tarde. Lo cronometré perfectamente. Llegué temprano al aeropuerto y esperé en la zona de salidas, tomando un café y buscando caras familiares. A las 5:30, los vi, mamá, papá y Emma, con sus maletas extra grandes y charlando emocionados sobre su aventura. Fue entonces cuando me levanté y me acerqué, con Marcus. Marcus Chen no era alguien que olvidaras al conocerlo, alto, confiado, con el tipo de presencia que llamaba la atención. Llevaba un traje perfectamente confeccionado, a pesar de nuestro día de viaje informal, y su reloj probablemente costaba más que el auto de mis padres. David. Mamá me notó primero. Su rostro pasó por varias expresiones, sorpresa, confusión, luego algo que se acercaba a la alarma cuando vio a Marcus a mi lado. Hola, mamá, papá, Emma, mantuve mi voz neutral. Quería presentarte a alguien antes de que ambos salgamos. Papá frunció el ceño. ¿Salir volando a dónde? Este es Marcus Chen, dije, señalando a mi amigo. Mi socio comercial. Marcus dio un paso adelante con su sonrisa de $1.000.000 y extendió su mano. Señor y señora Thompson, he oído mucho sobre ustedes. Papá le estrechó la mano automáticamente, todavía confundido. Socio comercial. He estado intentando reclutar a David durante meses, explicó Marcus con fluidez. Es increíblemente talentoso. Cuando me dijo que de repente estaba disponible para comenzar inmediatamente, estaba encantado. ¿Empezar qué?, preguntó Emma con recelo. David se une a mi empresa como desarrollador senior, dijo Marcus. Tenemos nuestra sede en San Francisco. El paquete inicial es de $180.000 más acciones y beneficios. También estamos pagando sus gastos de reubicación, por supuesto. El color se desvaneció del rostro de papá. $180.000 para empezar, confirmó Marcus. Con sus habilidades, ganará mucho más en un año. También lo estamos acelerando para un puesto de liderazgo. Predigo que será millonario antes de los 25 años. Mamá emitió un pequeño sonido ahogado. Por supuesto, lamento haber escuchado sobre las circunstancias que lo hicieron disponible, continuó Marcus, su tono seguía siendo amable pero con un toque que sugería que sabía exactamente cuáles eran esas circunstancias. La familia puede ser circunstancias complicadas, logró decir papá. Marcus pareció genuinamente sorprendido. Oh, ¿no lo sabes? David ha estado contándole a todos sobre el increíble apoyo de su familia, cómo lo alentaron a dar este salto al. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. ¿Cuál fue la frase que usaste, David? ¿Dándome el empujón que necesitaba para dejar de jugar a lo seguro? Sonreí. Algo así. Es inspirador, realmente, continuó Marcus. No muchos padres sacrificarían la presencia de su hijo para ayudarlo a lograr sus sueños. Debes estar increíblemente orgulloso. Observé atentamente las caras de mis padres durante este intercambio. La expresión de papá había pasado de confusión a algo que se acercaba al horror a medida que las implicaciones se hundían. Mamá parecía que podía estar enferma. Emma, por una vez en su vida, estaba completamente sin palabras. Por supuesto, continuó Marcus con fluidez, inicialmente estaba preocupado cuando David me contó sobre la fecha límite. Darle a alguien tan poco tiempo para desarraigar su vida puede ser traumático. Pero David explicó cómo habían planeado esto perfectamente, cronometrando su transición para que coincidiera con sus propios planes de viaje, por lo que la casa estaría vacía de todos modos. Brillante cronograma de coordinación familiar. Mamá logró graznar. La notificación de desalojo, dijo Marcus con hechos. David me mostró el documento legal, muy oficial. Me impresionó la forma en que habían planeado a fondo su transición a la independencia. La mayoría de los padres simplemente tienen una conversación sobre mudarse, pero pasar por un abogado. Eso demuestra un verdadero compromiso con el proceso. La sangre se había drenado por completo del rostro de papá.
Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que accidentalmente había incendiado su propia casa. Y hacerlo en su cumpleaños, agregó Marcus, sacudiendo la cabeza con admiración. Hablando de hacer que el día sea memorable. David nunca olvidará cumplir 22 años. Es el día en que comenzó su vida real. Emma finalmente encontró su voz. David, no creo. Oh, debo mencionar, interrumpió Marcus, volviéndose hacia mí, el bono de firma desapareció en tu cuenta esta mañana, $50.000, como se discutió. Eso debería cubrir tus gastos de mudanza y darte un buen colchón mientras te instalas. $50.000, repitió papá. Semanal, solo el bono de firma, confirmó Marcus. Además del salario de $180.000, por supuesto. También ofrecemos atención médica, dental, de la vista completa, 4 semanas de vacaciones pagadas y un presupuesto anual de educación continua de $10.000. David mencionó que no había terminado su maestría. Estamos felices de pagarle para que la complete a tiempo parcial si lo desea, aunque honestamente, aprenderá más trabajando con nosotros de lo que cualquier aula podría enseñarle. Observé cómo esta información golpeó a mi familia como golpes físicos, la mención casual de más dinero del que probablemente verían en años, ofrecido al hijo que acababan de descartar como muebles no deseados, además del paquete de acciones. Marcos añadió, casi como una ocurrencia tardía, David será dueño de un porcentaje de la compañía cuando salgamos a bolsa, probablemente el año que viene. Esa participación valdrá, bueno, digamos que David va a estar muy cómodo. Sonó de nuevo el anuncio de su vuelo a Bali, con más urgencia esta vez. Ese es definitivamente el nuestro, dijo Emma, con la voz tensa. Seguía mirándome a mí y a Marcos, como si intentara resolver un rompecabezas con piezas faltantes. ¿Cuánto tiempo estarán fuera?, preguntó Marcos cortésmente. 1 mes, susurró mamá. El momento perfecto, entonces. David estará completamente instalado cuando regresen. Apartamento nuevo, vida nueva, nuevo nivel de impuestos, Marcos se rió de su propia broma. Aunque supongo que quizás no lo reconocerán cuando regresen. El éxito tiene una forma de cambiar a las personas. David, comenzó papá, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Nuestro vuelo también está embarcando, dije. Disfruten Bali. Mientras caminábamos hacia nuestra puerta de embarque, podía sentir la mirada de mi familia en mi espalda. El peso de sus miradas era pesado con la comprensión, el arrepentimiento y algo que podría haber sido pánico. El anuncio de su vuelo a Bali resonó por la terminal. Ese es el nuestro, dijo Emma débilmente. Que tengan unas maravillosas vacaciones, dijo Marcos cálidamente. No se preocupen por David. Cuidaremos de él excelentemente. Se quedará en un apartamento de la compañía en Soma hasta que encuentre su propio lugar, completamente amueblado, con todos los gastos pagados. David, comenzó mamá, pero ya me estaba dando la vuelta. Nuestro vuelo también está embarcando, dije. Disfruten Bali. Me alejé sin mirar atrás. Marcos, a mi lado, dijo en voz baja, sonriendo, eres malvado. Aprendí de los mejores, respondí, mientras nos dirigíamos hacia nuestra puerta de embarque. Escuché la voz de Emma detrás de nosotros, mamá, acaba de decir $180.000. Actualización 1, 3 semanas después. Estoy escribiendo esto desde mi nuevo apartamento en San Francisco, no el apartamento de la compañía. Encontré mi propio lugar en Pacific Heights, con vista a la bahía. Resulta que Marcos no exageraba con el dinero. Las primeras semanas aquí fueron un torbellino. Marcos me lanzó a proyectos inmediatamente, no como una iniciación, sino porque realmente necesitaba mis habilidades. Me encontré trabajando en protocolos de ciberseguridad para compañías de las que solo había leído en revistas de negocios. La curva de aprendizaje fue pronunciada, pero prosperé bajo la presión. Mis colegas fueron impresionantes, antiguos ingenieros de Google, graduados del MIT, personas que habían vendido empresas emergentes anteriores por millones. Al principio, sentí que no pertenecía. Luego comencé a contribuir con soluciones que hicieron que los desarrolladores senior se detuvieran y tomaran notas. Marcos tenía razón sobre mi potencial. El trabajo fue desafiante de maneras que la escuela nunca fue. En lugar de problemas teóricos con soluciones predeterminadas, estaba resolviendo problemas reales que afectaban a empresas reales.
Cuando parcheé con éxito la vulnerabilidad que podría haber costado a nuestro cliente millones en violaciones de datos, Marcos lo llamó a exactamente porque te contraté. Pero no fue solo el éxito profesional lo que me sorprendió, fue la cultura. Este era un lugar donde se valoraba la inteligencia, donde se recompensaba la innovación, donde las personas se trataban con respeto. Nadie desestimó mis ideas por mi edad, nadie me hizo sentir como una carga. Era todo lo que mi hogar familiar no había sido. Mis padres regresaron de Bali ayer. Emma me envió un mensaje de texto, aparentemente obtuvo mi nuevo número de mi antiguo compañero de habitación, diciendo, mamá lloró durante 2 horas después de que llegaron a casa y vieron mi habitación vacía. Papá, según Emma, ha estado caminando como un zombi y sigue preguntando si realmente estoy ganando tanto dinero. La ironía no se me escapó. Habían pasado un mes en el paraíso mientras su hijo se estaba construyendo una nueva vida desde cero. Habían publicado fotos en Facebook, playas tropicales, cenas caras, tratamientos de spa. El viaje a Bali que habían priorizado sobre su propio hijo les había costado casi $15.000, dinero que dijeron que no tenían cuando les sugerí que me ayudaran con los gastos de mi posgrado. La misma Emma ha sido diferente. Sus últimos 3 mensajes de texto han sido alguna variación de ¿puedes conseguirme un trabajo allí? Aparentemente, su relación con Brad terminó de nuevo, y ella está de vuelta en casa con nuestros padres. La ironía no se me escapó. Según los mensajes cada vez más desesperados de Emma, la casa se sentía mal sin mí allí. Mamá había convertido mi habitación en un espacio de manualidades durante su viaje, pero después de una mirada a mis paredes vacías, había vuelto a guardar todo y lo había dejado exactamente como estaba el día que me fui. Ella sigue entrando allí y simplemente se sienta en la cama. Emma envió un mensaje de texto, da miedo. Tampoco respondí a ese mensaje de texto. Actualización 2, 2 meses después. Mis padres han estado intentando contactarme. Encontraron mi LinkedIn, que ahora enumera mi puesto en la empresa de Marcos, y vieron el artículo de Forbes que me mencionó como una de las estrellas emergentes de Silicon Valley menores de 25 años. La pieza de Forbes fue surrealista, leer sobre mí mismo, David Thompson, de 22 años, representa la nueva ola de talento tecnológico que elige la oportunidad sobre la convención. Al abandonar su programa de maestría para unirse a Chain Dynamics, Thompson ejemplifica la audaz toma de decisiones que define las historias de éxito de Silicon Valley. El artículo incluía una foto mía en el último lanzamiento de producto de nuestra empresa, dándole la mano al CEO de una empresa Fortune 100. Parecía seguro, profesional, nada parecido al estudiante de posgrado inseguro que había estado empacando cajas en la habitación de su infancia solo unos meses antes. Papá dejó un mensaje de voz diciendo que quizás habían sido apresurados y que esperan que podamos solucionar las cosas. Su voz se quebró ligeramente cuando dijo apresurados, como si echar a tu hijo de casa en su cumpleaños fuera solo un pequeño error de cálculo en el tiempo. Mamá envió un correo electrónico largo sobre lo importante que es la familia y cuánto me extrañan. Entró en detalles sobre lo silenciosa que estaba la casa, sobre cómo papá apenas hablaba, sobre cómo había estado mirando apartamentos en San Francisco solo para ver qué hay disponible. La desesperación en su mensaje era palpable. Pero esto es lo que más me sorprendió de su acercamiento, cada mensaje se centró en su arrepentimiento, su dolor, su comprensión de lo que habían perdido. Ni una sola vez ninguno de los dos reconoció la crueldad de lo que habían hecho. Ni una sola vez se disculparon por el momento, por la insensibilidad, por tratar a su hijo como a un inquilino no deseado. Lamentaron haber cometido un error, pero no lamentaron haberme herido. No he respondido a ninguno de los dos. El silencio de mi parte aparentemente los ha estado volviendo locos. Emma me dijo en uno de sus mensajes de texto cada vez más frenéticos que mamá ha estado llamando a mis viejos amigos, a mis antiguos compañeros de clase, incluso al Dr. Patterson, tratando de obtener información sobre cómo contactarme. Ella se había ofrecido a pagar el almuerzo del Dr. Patterson si ella solo le daba a David un mensaje sobre lo mucho que lo lamentaba. El Dr. Patterson, para su crédito, se había negado y aparentemente le había dicho a mamá que yo estaba exactamente donde necesitaba estar. Marcos me ascendió a desarrollador líder la semana pasada. El ascenso vino con un aumento de $40.000, lo que eleva mi compensación total a más de $220.000 anuales. El ajuste del paquete de acciones por sí solo valía más que los ingresos anuales del hogar de mis padres. Mi paquete de acciones recién se liquidó,
Y entre mi aumento de salario y la última valoración de la compañía, mi patrimonio neto llegó a 7 cifras ayer. Tengo 22 años y estoy financieramente seguro de por vida. El chico que pensaban que necesitaba aprender habilidades para la vida está muy bien. Pero el éxito trae sus propios desafíos. Había comenzado a ser reconocido en conferencias de tecnología, invitado a paneles sobre jóvenes emprendedores. Cada oportunidad se sentía como un paso más alejado de la persona que había sido en la casa de mis padres y hacia alguien que todavía estaba aprendiendo a ser. A veces me sorprendía preguntándome qué pensaban cuando veían estos artículos, estas fotos de su hijo en salas de juntas y salones de conferencias. ¿Sentían orgullo, arrepentimiento o solo la realización vacía de que estaban viendo el éxito de su hijo desde afuera, como extraños leyendo sobre alguien a quien nunca habían conocido? Actualización 3, 6 meses después. Emma apareció en mi oficina ayer. De alguna manera había pasado la seguridad, más tarde supo que les había dicho que era mi hermana y que era una emergencia familiar. La encontré en el vestíbulo, luciendo pequeña y fuera de lugar entre los muebles elegantes y las personas exitosas con ropa cara. El vestíbulo de Chen Dynamics fue diseñado para impresionar, ventanas de piso a techo, arte moderno, un mostrador de recepción que parecía pertenecer a una nave espacial. Ver a Emma allí, con su ropa de tienda de descuento y sus raíces mostrando, fue discordante. Parecía lo que yo solía ser, alguien de fuera de este mundo, tratando de encontrar su lugar. David, por favor, dijo cuando me vio. Necesito hablar contigo. Casi me alejo. El viejo yo se habría sentido culpable incluso por considerarlo. El nuevo yo calculó los pros y los contras de involucrarse con alguien que había contribuido a mi exilio. Pero algo en su voz me detuvo, una cualidad que nunca antes había escuchado, vulnerabilidad, tal vez, o miedo genuino. Fuimos a una cafetería de la calle. Se veía diferente, mayor, cansada. La suficiencia que recordaba había desaparecido, reemplazada por algo que parecía desesperación. Mamá y papá se están divorciando, dijo sin preámbulos. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Comenzó en el viaje a Bali. Papá seguía hablando de lo orgulloso que estaba de lo que había logrado, de que tal vez se habían equivocado. Mamá se puso a la defensiva, dijo que estaba reescribiendo la historia, que habían hecho lo que tenían que hacer. Pelearon todos los días de sus vacaciones. Ella revolvió su café distraídamente, sin mirarme a los ojos. Cuando llegaron a casa y vieron tu habitación vacía, empeoró. Papá encontró el artículo de Forbes sobre ti y lo imprimió, lo puso en el refrigerador. Mamá lo arrancó, él lo volvió a poner, ella lo volvió a arrancar. Emma, déjame terminar, por favor, su voz se quebró ligeramente. Han estado peleando desde entonces, sobre dinero, sobre decisiones, sobre ti. Papá sigue diciendo que mamá presionó demasiado, que el aviso de desalojo fue idea de ella. Mamá dice que papá estuvo de acuerdo, que solo lo lamenta ahora porque eres rico. Sentí un extraño desapego al escuchar esto, como si estuviera describiendo personajes de una película en lugar de nuestros padres. La casa es tóxica ahora. Se culpan mutuamente por perderte. Papá ha estado durmiendo en la habitación de invitados durante 2 meses. Mamá ha estado viendo a un terapeuta, pero solo llora durante toda la sesión. El terapeuta le dijo que necesitaba procesar su dolor por la pérdida de su hijo, y eso enfureció a papá porque dijo, no estabas muerto, solo habías terminado con ellos. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Eras lo mejor de nuestra familia, y lo destruimos porque éramos egoístas y estúpidos. Mamá no ha sido la misma desde que se dio cuenta de lo que hicimos. Papá no lo admite, pero ha estado buscando apartamentos en alquiler cerca de aquí. Creo que quiere mudarse a California para estar más cerca de ti. Emma, dije, no estoy pidiendo perdón. No lo merezco, ninguno de nosotros lo merece. Solo, quería que supieras que sabemos lo que perdimos, y lo siento. Lo siento mucho, mucho. Las lágrimas fluían libremente ahora, y otros clientes de la cafetería comenzaban a mirarnos. Esta no era la hermana compuesta y sarcástica que recordaba, esta era alguien que había visto cómo su familia implosionaba y finalmente entendía su papel en la destrucción. Regresé a casa porque Brad y yo terminamos, pero en realidad fue porque no podía pagar el alquiler en ningún otro lugar. He estado trabajando en ventas al por menor, apenas ganando el salario mínimo, viendo a mamá llorar todas las noches y a papá mirar tu artículo de Forbes como si fuera a traerte de vuelta.
Se limpió la nariz con una servilleta. Veo lo que podría haber sido, lo que debería haber sido. Siempre fuiste el inteligente, el responsable, el que tenía un plan. Estaba celosa de eso, así que te destruí cuando pude. Pensé que era gracioso. Pensé que siempre estarías ahí para recoger los pedazos. Fuiste cruel, dije en voz baja. Fui peor que cruel, fui estúpida. Intercambié tener un hermano que me quería por unos momentos de sentirme superior. ¿Y ahora? Hizo un gesto impotente. Ahora trabajo en Target, vivo con nuestros padres divorciados, y mi hermano es un millonario que no contesta mis llamadas. Dejó dinero para su café y se puso de pie para irse. Sé que probablemente nos odias. Deberías. Pero quería que supieras que perderte nos destruyó. Tal vez eso sea justicia, tal vez eso es lo que merecíamos. Se detuvo en la puerta. Ah, y David, vi el artículo de TechCrunch sobre tu ascenso, desarrollador líder a los 23 años. Se lo mostré a algunas personas en el trabajo, les dije que mi hermano escribió ese código. Estaban hablando de, yo estaba orgullosa de ti. Sé que no tengo derecho a estarlo, pero lo estaba. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, pensando en los cumpleaños, la familia y la persona que solía ser. La cafetería a mi alrededor zumbaba con la energía habitual de San Francisco, fundadores de empresas emergentes presentando proyectos a inversores en mesas de esquina, trabajadores tecnológicos depurando código en computadoras portátiles, el zumbido constante de ambición y posibilidad. Este era mi mundo ahora, y estar sentado en él mientras procesaba las palabras de Emma se sentía como existir en dos realidades simultáneamente. Una parte de mí quería sentirse vindicada, finalmente estaban experimentando consecuencias por sus acciones, su matrimonio se estaba desmoronando bajo el peso de su culpa y culpa mutua, Emma estaba aprendiendo cómo se sentía luchar económicamente, todos estaban descubriendo cómo era la vida sin el hijo y el hermano que habían descartado casualmente. Pero otra parte de mí sintió algo que no había esperado, vacío. Había logrado todo lo que había soñado y más. Estaba financieramente seguro, respetado profesionalmente, viviendo en una de las ciudades más emocionantes del mundo. Sin embargo, sentado en esa cafetería procesando la destrucción de mi familia, me sentí extrañamente vacío. El éxito, estaba aprendiendo, era algo complicado. Llenaba algunos vacíos mientras creaba otros. Actualización final, 1 año después. Estoy escribiendo esto en mi cumpleaños número 23. Lo pasé en mi apartamento tipo penthouse, mejoré hace unos meses, con Marcos y algunos amigos del trabajo. Cenamos en un restaurante con estrellas Michelin, y Marcos me sorprendió con un Rolex por cerrar el acuerdo más grande en la historia de la compañía. El acuerdo, al que se refería, había sido una negociación de 6 meses con una corporación multinacional. Habían estado perdiendo dinero debido a vulnerabilidades de ciberseguridad, y nuestra solución les había ahorrado un estimado de $200 millones anuales. Mi comisión personal de ese acuerdo solo fue más de lo que la mayoría de las personas ganan en una década. Fue una noche perfecta, el restaurante tenía vista a la bahía, el vino era excepcional y la conversación estimulante, discusiones sobre computación cuántica, el futuro de la inteligencia artificial, estrategias de salida a bolsa. Estos eran mis compañeros ahora, personas brillantes e impulsivas que veían el mundo en términos de problemas que resolver y oportunidades que aprovechar. Pero mientras me preparaba para acostarme, me encontré pensando en el año pasado, en los panqueques y los sobres de Manila y la crueldad casual de las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. El contraste fue marcado. El año pasado, me había despertado esperando una simple celebración familiar y en cambio recibí documentos legales que exigían mi partida. Este año, me había despertado en un penthouse que valía más que la casa de mis padres, rodeado de lujos que no podían imaginar, celebrado por personas que valoraban mis contribuciones. Sin embargo, de alguna manera, el recuerdo de la traición del año pasado aún dolía más de lo que satisfacía el éxito de este año. Mis padres todavía no saben mi dirección, pero saben dónde trabajo. Una vez al mes, como un reloj, recibo un paquete entregado a mi oficina, siempre de mamá, generalmente productos horneados o fotos antiguas o cosas de mi infancia que cree que podría querer. Nunca una nota pidiendo nada, solo amor, mamá en una tarjeta. Papá ha sido más directo. Envió 3 solicitudes de empleo a empresas en San Francisco, todas en la sala de correo de mi edificio. Cada una tiene una nota adhesiva.
La primera, en caso de que escuches algo, papá. La segunda, sé que no merezco ayuda, pero lo estoy intentando. La tercera, que llegó la semana pasada, te extraño, papá. He guardado las 3 notas adhesivas en el cajón de mi escritorio. No podía explicar por qué. Emma es la única que realmente ha cambiado. Se mudó a Portland, comenzó a ir a terapia y consiguió un trabajo en una organización sin fines de lucro. A veces me envía fotos, su nuevo apartamento, una excursión de senderismo, su trabajo voluntario en un refugio de animales. Nunca pidiendo nada, solo compartiendo su vida, como si esperara que algún día quiera ser parte de ella nuevamente. Sus mensajes habían evolucionado con los meses, los primeros eran disculpas desesperadas, luego vinieron actualizaciones sobre la situación deteriorada de nuestros padres, pero últimamente habían sido diferentes, destellos de una persona que nunca había sabido que existía, fotos de ella leyendo a los perros del refugio, trabajando como voluntaria en bancos de alimentos, tomando clases nocturnas para terminar su licenciatura. Se estaba convirtiendo en alguien a quien podría respetar. El último mensaje incluía una foto de ella en una carrera de 5K que había organizado para jóvenes sin hogar. Se veía saludable, segura, genuinamente feliz. El pie de foto decía: recaudé $15,000 para niños que se independizan del cuidado de crianza. Pensé que te gustaría saber que tu hermana finalmente está haciendo algo que vale la pena. No había respondido a ninguno de ellos. Marcos piensa que estoy siendo demasiado duro con ellos. La gente comete errores, dice, incluso grandes. Tal vez tenga razón, tal vez estoy siendo demasiado duro con ellos. Pero entonces recuerdo la sonrisa en la cara de Emma cuando hablaba de enseñarme habilidades para la vida. Recuerdo a papá encogiéndose de hombros cuando dijo que podía encontrar un sofá en alguna parte. Recuerdo a mamá diciéndome que no hiciera un gran problema por haberme quedado sin hogar en mi cumpleaños. Recuerdo cómo me miraban como si fuera una carga de la que no podían esperar a deshacerse. Así que tal vez estoy siendo demasiado duro con ellos, o tal vez algunas lecciones te acompañan para siempre. De cualquier manera, no soy la misma persona que vivía en su casa hace un año. Ese David era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la familia significaba amor incondicional. Este David sabe mejor. Este David ha aprendido algunas habilidades para la vida por sí mismo. Y la más importante, a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que las personas que te hicieron daño te observen desde la distancia mientras te elevas más alto de lo que jamás imaginaron posible. Feliz cumpleaños a mí.